bienvenida una vez más a Star TV Noticias, su programa informativo. Soy Itzel Grajales y en este momento lo invito a ver el resumen informativo. Esta tarde en Star TV, al menos 8 jóvenes indígenas denuncian a la Universidad Intercultural de Chiapas por discriminación. Son acompañados por Diego Cadenas. Más adelante, maestros acreditados marchan y bloquean la avenida central de Tuxtla Gutiérrez para exigir plazas. Además, diputadas locales proponen un plan emergente para combatir la violencia de género. Esto y más en Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentan. Muy buenas tardes, ¿qué tal está usted en Star TV Noticias? Y pues bueno, hoy es martes 28 de enero, ya casi termina el primer mes del año. Sin embargo, estamos trabajando con mucha fuerza, con mucho gusto para usted, para llevarles la mejor información. Les recuerdo que estamos transmitiendo este programa desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Y comenzamos con lo siguiente. Le comento que las últimas semanas han sido de conflicto, sobre todo para la Secretaría de Educación del Estado, y es que han sido varios los grupos que se manifiestan frente al Palacio de Gobierno para exigir la asignación de plazas. Se trata de diferentes grupos de maestros acreditados de educación básica y bueno, ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, hoy decidieron unirse en una marcha que partió de la Diana Cazadora hacia el Parque Central. Y no solo hicieron eso, le comento, seguramente usted ya ha visto a través de sus redes sociales que bloquearon desde hace varias horas la Avenida Central, esto a la altura de la calle Central. Ahí están, ahí se mantienen y bueno, en espera de una respuesta positiva del gobierno del estado. Hasta hace unas horas no habían obtenido ninguna respuesta favorable y bueno, ellos ellos advierten que de no ser así, podrían iniciar un plantón ahí en el corazón de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Egresados de diferentes universidades públicas y escuelas normales del estado marcharon del monumento a la Diana Cazadora hacia el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez y luego bloquearon la Avenida Central para exigir a la Secretaría de Educación la asignación de plazas. Se trata de maestros acreditados que participaron en el concurso realizado por las autoridades educativas en los últimos meses de 2019. Fabián Cifuentes Estrada explicó que se trata de maestros acreditados de educación básica. Se ha unido educación básica en general, preescolar, primaria, educación secundaria y pues lo que exigimos son las plazas. Bueno, a nosotros en lo que nos respecta es que no nos han dado un número de plazas en sí. En estatal tenemos 0 y en federal tenemos 0. Exigimos eso, que se nos den a conocer y que pues que tengamos un acomodo ahí. Los de secundaria y los de primaria y los de preescolar están intentando que el número de plazas que se dieron se expanda más. Hasta las 13 horas de este martes, los jóvenes no habían recibido una respuesta satisfactoria de la Secretaría de Educación. Por lo tanto, advirtieron que podrían iniciar un plantón en el centro de la ciudad. Pues de hecho pretendemos que el grupo se vea más fuerte, de hecho, para que pues, las autoridades nos hagan caso en el aspecto, pues en lo que exigimos pues sobre las plazas. Bueno, en este momento pensamos quedarnos acá, pues más tarde no sé qué se va a hacer. Esta no es la primera vez que se manifiestan para exigir la asignación de plazas. En las últimas semanas, diferentes grupos han acudido al Palacio de Gobierno con la misma petición. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. A la exigencia de los maestros y maestras acreditados, se suma también el reclamo de sueldos de los maestros interinos. Este problema, esta exigencia todavía no ha sido atendida del todo por la Secretaría
de educación. Son más de 2,000 millones de pesos la deuda que se tiene con los maestros interinos, y bueno, ahí está el reto que tiene la secretaria de Educación, la titular de esta dependencia, Aide Domínguez Ochoa. Sí que se trata de un problema mayúsculo. Y bueno, en otro tema, y hablando también de una problemática grave que enfrenta el estado de Chiapas, le comento que ante el incremento de violencia hacia las mujeres, ante el incremento de feminicidios en la entidad, un grupo de diputadas proponen un plan emergente. Se trata de un plan emergente que prevé se ha implementado desde la Secretaría para la Igualdad de Género, que dirige María Mandiola Totoricagüena. Pues bueno, lo que hicieron las diputadas, al frente de este grupo está la diputada Olga Luz Espinosa Morales, es presentar un punto de acuerdo que esperan sea aprobado en la próxima sesión de la Comisión Permanente, para que la Secretaría para la Igualdad de la Mujer implemente un plan interinstitucional. Ellas consideran que no basta con el trabajo de una sola dependencia, es decir, que la CEIGEN o la Fiscalía de manera aislada no van a poder atender, prevenir la violencia de género, la violencia que enfrentan las niñas y las mujeres en la entidad. Y es por eso que proponen este plan emergente que se integra por 5 ejes. Esto es lo que nos explica al respecto la diputada perredista Olga Luz Espinosa Morales. Un grupo de diputadas locales presentaron un punto de acuerdo por el que exhortan a la Secretaría para la Igualdad de Género a implementar un plan de acción integral para hacer frente a la violencia contra las niñas y las mujeres. La diputada local Olga Luz Espinosa Morales explicó que este plan emergente exige la participación de los 3 niveles de gobierno en 5 ejes principales enfocados a la prevención y la capacitación de los servidores públicos. 5 puntos. Uno es implementar y fortalecer los mecanismos de identificación de riesgo feminicida en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. El segundo punto es implementar y robustecer los mecanismos de seguimiento a casos de mujeres y niñas en situación de riesgo de violencia feminicida. El número 3 es fortalecer los mecanismos de implementación de medidas de protección para las mujeres y niñas en situación de violencia en todos sus tipos y en todas sus modalidades. La siguiente es capacitar y especializar y sensibilizar a las servidoras y servidores públicos que atienden de manera directa casos de violencia contra las mujeres y niñas. El número 5 es fortalecer medidas y estrategias de seguridad para las mujeres y niñas en el Estado, y aparte de ello, esto implica no solamente la CEIGEN, sino que es consolidar la aplicación del protocolo de investigación ministerial. Espinosa Morales, junto a sus compañeras Luz María Palacios Farrera, Aida Jiménez Esma y Yanedo Bando Reazola, esperan que este plan emergente sea turnado a comisiones y aprobado por la Comisión Permanente del Congreso Local para que sea aplicado de inmediato. Porque no solamente es prevenir, sino que también se tienen que hacer algunas otras acciones. Por ejemplo, en el campo por ejemplo, la Secretaría de Educación tiene que asumir su postura y tiene que realizar ciertas actividades para que también las niñas, las adolescentes puedan conocer lo que es la violencia de género y también puedan conocer la violencia feminicida. La Secretaría de Salud, si en las pláticas que ellos imparten dentro de las múltiples acciones que tiene la Secretaría de Salud, también tiene que hacer el DIF estatal, tiene que hacer la Secretaría, la Procuraduría. Por ejemplo, en el caso de las órdenes de protección, no existe en el Estado fichas de detección de quiénes son las posibles mujeres que padecen violencia de género y a qué grado y cómo se le puede dar ciertas órdenes de protección para que no ocurra. Un plan emergente que salve la vida de las mujeres no funcionará con esfuerzos aislados, consideró la legisladora perredista, quien hizo un llamado a todas las dependencias del gobierno del Estado a formar parte del esfuerzo para terminar con la oleada de muerte y dolor en diversos municipios del Estado. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. ¿Se acuerda usted de las 3 niñas y adolescentes que fueron asesinadas en menos de una semana en Chiapas? Esto ocurrió recientemente.
Bueno, después de esos hechos, de esas lamentables noticias, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llavé Abarca, y la titular de la SEIGEN, de la Secretaría para la Igualdad de Género, María Mandiola Totórica Buena, ofrecieron una rueda de prensa y ahí la secretaria María Mandiola habló de dos mecanismos. Uno para prevenir la violencia feminicida y el otro para atender a las familias de las víctimas de feminicidio. Sin embargo, cuando se le cuestionó en qué consistían estos mecanismos, la señora no pudo responder, no tenía información. Dijo que a pesar de ya tener un año en esta administración, todavía estaban afinando los detalles administrativos e incluso financieros de estos dos mecanismos. En pocas palabras, que todavía no había nada concreto. Por eso, qué bueno que estas diputadas se hayan unido para hacer presión a esta secretaría, para hacer presión al Ejecutivo, y que esta presión no solamente vaya acompañada de exigencias o de reclamos, sino de una propuesta definida, concreta. Se trata de un plan de acción que involucra a todas las dependencias. Tuve la oportunidad de ver el documento y bueno, ahí está involucrada la Secretaría de Educación para que las niñas, los niños, los adolescentes, las y los jóvenes puedan identificar qué es la violencia de género, porque por ahí debemos empezar, por la información a los niños y jóvenes. También involucra a otras dependencias como la Fiscalía General del Estado, por supuesto, e incluso, dijo la diputada Olga Luz Espinosa, a la Secretaría del Campo, porque una mujer que tiene la capacidad económica para sostenerse a sí misma, pues tiene más oportunidades de hacer frente a la violencia familiar, a la violencia de género que muchas veces, la mayoría de las veces, se vive en el hogar. Ahí está este tema, sin duda vamos a darle seguimiento a este plan y seguiremos informándole. Y bueno, nos vamos a Tapachula a platicarle de otro lamentable, reprobable hecho, y es que policías municipales la tarde de ayer agredieron incluso físicamente a un grupo de periodistas. Escuche usted, se trata de los periodistas Julio Navarro Cárdenas, Damián Sánchez, Alejandro Gómez y Sergio Liévano. Además, agredieron a una mujer. Se trata de la activista Cintia Alvarado Enríquez. Hay imágenes en las redes sociales sobre este acto de represión. Los periodistas y la activista cubrían este evento, un operativo en el que llegó incluso la Policía Estatal, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal sobre todo, a reprimir a un grupo de campesinos originarios de la parte alta de Tapachula, originarios de Pavencul, para ser más específicos. Y bueno, ahí estaban los campesinos manifestándose cuando llegaron los policías, y no solo arremetieron contra los campesinos, sino también contra los periodistas que estaban transmitiendo estos hechos, que únicamente hacían su trabajo, que es informar a la sociedad. Y es por eso que diferentes organizaciones han exigido enérgicamente al presidente municipal Óscar Gurría Penagos que ponga orden y que respete el derecho a la libertad de expresión, que garantice el trabajo de las y los periodistas de Tapachula. Qué lamentable que hoy por hoy el nombre de Óscar Gurría sea sinónimo de represión. Aquí está lo que ocurrió en el municipio de Tapachula. Policías municipales agredieron a los periodistas Julio Navarro Cárdenas, Damián Sánchez, Alejandro Gómez y Sergio Liévano, así como a la activista Cintia Alvarado Enríquez, mientras cubrían la represión que la autoridad ejercía contra campesinos que se manifestaban en el Parque Central de Tapachula. Los periodistas fueron golpeados, mientras que la activista Cintia Alvarado fue detenida de manera arbitraria por varias horas, en lo que constituye un acto de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública. Diferentes organizaciones de periodistas se unieron para exigir al presidente municipal de Tapachula, Óscar Gurría Penagos, que garantice y respete el trabajo que realizan las y los reporteros en este municipio, y solicitaron también a la Fiscalía General del Estado que realice las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables de estos hechos que ponen en riesgo el ejercicio periodístico, fundamental en la construcción de una sociedad democrática. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Qué grave lo que sucedió en Tapachula, y de verdad que es reprobable la respuesta del presidente municipal Óscar Gurría
ayer en un comunicado por la tarde ni siquiera ofrecía disculpas por lo que hicieron estos policías municipales. La verdad que fue suave el pronunciamiento respecto a la conducta de estos servidores públicos, porque hay que decirlo, son servidores públicos e incurrieron en diferentes delitos: abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza pública. Ahí en los videos que circulan en redes sociales vemos cómo a un hombre lo golpean, lo detienen entre más de 20 policías. Se trata de personas que vinieron de comunidades de Tapachula a expresar su inconformidad porque no les está gustando, porque no están a gusto con lo que está haciendo el gobierno. Tienen peticiones como varios grupos sociales, pero es inadmisible, es reprobable que el ayuntamiento responda de esta manera tan violenta, y no es posible que el presidente municipal esté ajeno a lo que sucede en la presidencia municipal, a lo que sucede ahí en el Parque Central, porque ahí ocurrieron estos hechos. Y bueno, esperamos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita información al respecto. Sabemos que ya tiene información sobre lo ocurrido, que ya se pronunció, pero ojalá que sí tomen medidas más drásticas para atender esta problemática. No solamente es un atentado a la libertad de expresión, sino también un abuso de autoridad, un abuso de poder. ¿Cómo es posible que respondan de esta forma a los ciudadanos que lo único que llegaron a hacer a la presidencia municipal es a expresar su inconformidad? Ahí tenemos las imágenes, hay periodistas golpeados. Durante varias horas tuvieron detenida a la activista Cintia Alvarado, incluso esposada como si fuese una delincuente, una narcotraficante o qué sé yo, alguna delincuente mayor, y no, lo único que hacía, como pudimos constatar en diferentes videos, es transmitir lo que estaba ocurriendo, la forma en que los policías municipales, la forma grosera, hay que decirlo, en que estos uniformados, en que estos agentes trataban a campesinos de Pavencul. Vamos a estar también muy atentos a este tema. Y dando seguimiento a otra información, usted seguramente recordará al joven Fabián Santis Arias, un joven que realizó un plantón afuera de Derechos Humanos de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante 15 días. De esos 15 días, 10 días estuvo en huelga de hambre. ¿Cuál era la exigencia de este joven? El acceso, el ingreso a la Universidad Intercultural de Chiapas, luego de que presentara un proceso de selección. Él participó en el examen Ceneval, su calificación fue aprobatoria, después ingresó a un curso preuniversitario de 3 meses, quedó en el lugar 21 de más de 400 personas, y luego fue sometido a una entrevista que le realizaron docentes que integran un comité de selección, de evaluación. Y bueno, en este proceso subjetivo, en estas preguntas, simplemente fue rechazado. No supo ni por qué, las preguntas eran ambiguas, no tenían forma de medir el por qué lo rechazaron. Lo único que dijeron estos integrantes del comité evaluador es que consideraban que Fabián Santis era un joven distraído, que no tenía capacidad para hacer frente a la presión, al estrés. Bueno, comentarios muy subjetivos, pero después de esta lucha, después de este plantón, la UNICH tuvo que aceptar su error y permitirle el ingreso a la carrera de médico cirujano. Sin embargo, hoy le comento que el de Fabián Santis no es el único caso de jóvenes indígenas que han sido rechazados por la UNICH. Esta mañana Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos CUNTIC, nos dio una entrevista donde nos platicó que da acompañamiento a por lo menos 8 jóvenes de diferentes municipios indígenas que de la misma forma han sido rechazados por esta universidad, y ya se están iniciando los procesos legales correspondientes para garantizar su derecho a la educación. 8 jóvenes indígenas solicitaron el apoyo del defensor de derechos humanos, Diego Cadenas Gordillo, porque aseguran que fueron víctimas de discriminación en la Universidad Intercultural de Chiapas, de donde fueron rechazados sin explicación alguna. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos CUNTIC, explicó que luego de la resolución favorable que obtuvo Fabián Santis Arias,
un estudiante Tzotzil que realizó una huelga de hambre y un plantón durante 2 semanas, otros casos salieron a la luz. Ya en este momento, en San Cristóbal presentamos 2 casos, ayer 2 quejas. Ahorita está presentando otra chica de San Juan Chamula, en San Cristóbal de las Casas. En Comitán, un joven de Tojolabal, de las Margaritas. El viernes quedamos que va a presentar su queja un joven de Frontera Corozal, Chol. Y Fabián, 6. Y bueno, ahorita estamos presentando. Cadenas dijo que todos los casos han sido revisados personalmente por él para iniciar una lucha legal por el derecho a la educación de estos jóvenes indígenas que enfrentaron un proceso de selección plagado de irregularidades y posible corrupción. Es lo que decía, el procedimiento no es el indicado, ¿no? O sea, propicia o de algún modo permite el tráfico de influencias, la corrupción, la discriminación, ¿no? O sea, no hay lógica en que primero tengas que presentar el examen de Ceneval, luego presentar 3 meses, esforzarte de tener los mejores promedios, para que luego nadie te diga. Por ejemplo, en este caso, estos chicos nunca recibieron la información oficial de que no fueron admitidos. El defensor de derechos humanos apuntó que los agraviados están acudiendo a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar la queja correspondiente. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y mire, el rector de esta universidad, Jorge Luis Suart Macías, no solo enfrenta estas acusaciones gravísimas por discriminación que incluso podrían llegar a tribunales internacionales. No, también enfrenta problemas con académicos integrantes del Sindicato Único de Trabajadores, precisamente de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué es lo que señalan estos académicos, estos trabajadores? Señalan que el rector Jorge Luis Suart Macías no está respetando el contrato colectivo de trabajo. ¿En qué sentido? Este contrato colectivo de trabajo señala que la asignación de plantillas, la integración de plantillas académicas tiene que ser resultado de un trabajo bilateral. Sin embargo, el rector no está permitiendo la participación de este sindicato, del Sindicato Único de Trabajadores de la UNICH. Y bueno, lo que han solicitado en diferentes oficios al rector es que ya se realicen las reuniones correspondientes, porque de ninguna manera van a aceptar que la integración de las plantillas académicas se realice de forma arbitraria, es decir, de forma unilateral. Ahí está el problema, 2 problemas que enfrenta el rector de la UNICH. Los 2 son graves, los 2 de verdad que representan para él un grave problema, porque incluso lo podría llevar a la renuncia. No es poca cosa lo que sucedió con el joven Fabián Santi. Se trata de un problema de discriminación. ¿Por qué? ¿Será por racismo? ¿Porque es indígena? ¿Qué pasó allí? Pues el problema sigue, ya hay 8 jóvenes más que levantaron la voz, y ahora aquí está el problema que enfrenta con los trabajadores de este sindicato. Con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con más información. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125, planta alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar.
Y bueno, gracias por continuar con nosotros. Le comento, no sé si usted habrá escuchado o leído esta información, en una carretera de Oaxaca hubo un accidente vehicular en el que murieron 5 militares. Pues bien, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, expresó sus condolencias y sobre todo el respaldo a los deudos de estos militares. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, lamentó la muerte de 5 militares en un accidente vehicular en Oaxaca. A nombre del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, el general le extendó sus más sinceras condolencias, pronta recuperación y paz a las familias de las víctimas, a quienes aseguró se les apoyarán en todos los que se requieran. La tarde de este lunes, un vehículo militar en el que viajaban elementos del 6º Regimiento de Caballería Motorizada de Loma Bonita volcó sobre la carretera Oaxaca-Ixtán de Juárez. Producto del accidente, murieron 7 personas, 5 de ellas identificadas como soldados Cabo de la Serena. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y bueno, el gobierno de México, ante la amenaza de la llegada del coronavirus, esta enfermedad que ya ha dejado varios muertos en China y que ya está presente en otros países, incluso en Estados Unidos, pues bueno, el gobierno mexicano asegura que está preparado en caso de que el coronavirus llegue a México. Dijo, llamó a la población mexicana a guardar la calma ante esta situación. Sin embargo, advirtieron las autoridades mexicanas que no bajarán la guardia. López-Gatell en rueda de prensa aseveró que el coronavirus llegará a México y estamos preparados. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario hizo un llamado a la calma, aunque hay que estar atentos, sin exagerar. Explicó que hay transmitibilidad semejante a otras enfermedades y aún se desconoce el periodo de incubación. Dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene preparado un mecanismo de apoyo a través de la embajada y los consulados en China para apoyar a mexicanos en ese país. Detalló que hasta el momento hay un solo mexicano que haya pedido apoyo, quien ya está en camino y que no ameritó un traslado de emergencia. López-Gatell afirmó que en el caso de México solo se han registrado 7 casos sospechosos de coronavirus, pero ninguno dio positivo a esta enfermedad. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Es momento de hacer un recorrido por las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. Campeche promueve más becas para los alumnos. Indicó que en el caso de la convocatoria del programa estatal de becas, supera y operará de manera semestral, esto es, abrirá 2 veces al año con la finalidad de beneficiar a quienes más lo necesitan. Además, Edil no acate las políticas de la austeridad de nuestro presidente de la República. Según sus promesas, la posible venta, de acuerdo a lo señalado por García Jiménez, tendrían como fin evitar gastos de mantenimientos, pues se habría comprometido a registrarse bajo la política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, y al igual que el presidente dijo que viajaría en aviones comerciales y autobuses. En otra información, en Tabasco investigan sobre 71 millones de pesos desviados en el Seguro Popular. Explicó que si un proyecto o licitación no cuenta con alguna documentación, se cataloga como desvío aun cuando se haya hecho entrega de los productos. Por eso las comprobaciones son necesarias que se adjunten. Por eso nosotros en julio, previamente para el ejercicio 2019, emitimos una circular a todas las unidades de la Secretaría de Salud, en donde enfatizábamos la importancia de la integración e inclusión de la documentación. Casas de empeño en Mérida bajo investigación. La encargada de la Profeco informó que se aplicaron las medidas precautorias de su suspensión de la comercialización, debido a que los establecimientos carecían de información comercial señalada en la norma oficial mexicana, así como de no contar con el registro público de las casas de empeño vigentes, vulnerando con ello la colectividad de consumidores y el derecho de la información que menciona la ley expresamente.
lo cual la Ley Federal de Protección al Consumidor lo considera grave en su artículo 65-bis. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y antes de irnos, vamos a las noticias internacionales. Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. Pentágono descarga derribo de avión en Estados Unidos en Afganistán. Aunque la causa del accidente está bajo la investigación, no hay indicio de que haya sido causado por fuego enemigo, agregó el vocero, quien no dio información sobre la cantidad de muertos en este incidente. Además, sube OMS alerta por virus chino, hay 106 muertos. Investigadores de Hong Kong estimaron que el número de casos podría superar ya los 40,000 y el número de contagios podría duplicarse cada 6 días, por lo que consideran que los gobiernos deben de tomar medidas draconianas para limitar los desplazamientos de la población y detener la propagación de la epidemia. En otra información, 8 muertos deja un incendio en Alabama, Estados Unidos. 8 personas murieron en un incendio a medianoche que destruyó decenas de botes en un puerto lacustre en Alabama, en el sureste de Estados Unidos, informó el jefe de bomberos este lunes. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. De esta manera concluimos. Yo le doy las gracias por su tiempo y por su atención. Le recuerdo nuestra tercera emisión hoy a las 8 de la noche con mi compañera Alondra Campero, y nosotros nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Muy buen provecho. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentaron